hasta ahora básicamente es obtener los ángulos de Euler. Recuerden que lo que hicimos fue hacer una rotación phi alrededor de z, hacer una rotación de teta alrededor de este phi' y finalmente hacer otra rotación de psi alrededor de este z'. Y esta línea que está aquí es muy importante, que es la que decimos que se llama la línea de nodos, que es donde en esencia coinciden estos dos planos, este rojo con este azul. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los ángulos de Euler. Construimos las tres matrices para cada uno de los tres sistemas de rotación y también pudimos construir la matriz completa que te daban las tres rotaciones sucesivas. Recuerden que estas tres rotaciones no son permutaciones, es decir, no es lo mismo girar primero 2 y después 1 que girar 1 y después 3 y así sucesivamente, es muy diferente. Lo que vamos a hacer hoy básicamente va a ser obtener la velocidad. ¿Cómo vamos a obtener la velocidad? Bueno, si nosotros vemos este de aquí, si se fijan, yo estoy moviendo el ángulo phi, pero el eje z queda fijo. Eso lo que significa es que z está pivoteando. Pero si yo comparo esta imagen con esta que tengo acá a la izquierda, donde lo que tengo es la velocidad angular, entonces me doy cuenta que este es el eje que yo estoy rotando, que básicamente es el disco, ¿sí? Y en este caso z es la dirección de la velocidad angular. Entonces lo que puedo hacer es considerar que este giro lo que me está dando es la velocidad angular alrededor de phi punto, ¿sí? Y eso es lo que estoy interesado en hacer. Ya que tengo los ángulos de Euler y estos ángulos dependen del tiempo, entonces por lo tanto también puedo sacar sus respectivas velocidades. ¿Por qué necesito sus velocidades? Bueno, recuerden que lo que queremos hacer al final del día es escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero ahora en el contexto de los ángulos de Euler. Y para eso las ecuaciones de Euler-Lagrange pues tienen información de la derivada de la velocidad. ¿Ok? Entonces es justo lo que quiero. Tengo los ángulos de Euler como unas posiciones en función del tiempo. Vamos a obtener las velocidades en función del tiempo y posteriormente lo encajamos todo a la maquinaria de Euler-Lagrange para poder obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero ahora en el contexto de las rotaciones de Euler. Lo que vamos a hacer entonces es obtener las componentes de la velocidad a lo largo de cada uno de los ejes. Voy a empezar primero con θ. Recuerden que θ punto está dirigido a lo largo de la línea de nodos. Entonces este de aquí va a ser θ punto. Y para poder obtener lo que vamos a hacer es que x1 le vamos a llamar θ1, x2 va a ser θ2 y x3 va a ser θ3. ¿Okay? Para poder obtener la velocidad. Y ahora lo que va a pasar es que este vector morado que está aquí en la línea de nodos θ va a ser como si fuera el vector, entonces simplemente tengo que proyectar ese vector sobre θ1, sobre θ2 y finalmente sobre θ3. ¿Ok? Entonces sobre θ1, pues básicamente sería θ punto y aquí está directo, es este ángulo que está aquí por phi. Entonces simplemente sería coseno de phi. ¿Ok? Después, para sacar el θ2, sería el θ punto por el coseno de, entonces sería de aquí hasta acá, ¿ok? Pero recuerden que θ1 y θ2 son perpendiculares y los vemos aquí. Aquí está θ2 y aquí está θ1. Estos son perpendiculares, entonces aquí hay 90 grados. Entonces sería 90 más phi para llegar hasta θ1. Y de la identidad trigonométrica, esto es menos θ punto seno de phi. Ahí aquí me equivoqué. Este es phi. ¿Sí? Y finalmente el θ3. Para obtener θ3 es, en este caso θ3 está en este plano y es perpendicular a la línea de nodos. Por lo tanto el ángulo es de 90 grados y coseno de 90 sería 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el primer ángulo. Ahora, posteriormente, voy a ir con la imagen 2. Para la imagen 2, lo primero que tengo que hacer entonces nuevamente ahora, x1 va a ser mi phi1, x2 va a ser mi phi2 y finalmente x3 va a ser mi phi3. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es este ángulo θ que está aquí, lo tengo que proyectar sobre phi3. ¿Sí? Entonces, como solamente es un ángulo aquí,
el coseno sería proyectado en el eje Z, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Φ3 sería Φ punto coseno de teta, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es, este ángulo teta tengo que proyectarlo abajo, en este plano, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este ángulo que está aquí simplemente va a ser Φ punto seno de teta. Y ahora lo tengo que descomponer aquí y lo tengo que descomponer acá, ¿sí? Entonces, dada la proyección, lo que va a pasar es que Φ1 es como si tuvieran las coordenadas esféricas, simplemente va a ser coseno de psi, que es este que está aquí, por Φ punto seno de teta. Y Φ2, que va a ser el y, sería seno de psi. Acuérdense que este ángulo que está aquí es el opuesto y este es el opuesto, entonces sería el seno que sería paralelo a Φ2, entonces por lo tanto Φ2 sería seno de Φ por Φ punto seno de teta. ¿Ok? Y finalmente lo que tenemos que hacer es el número 3, igual, va a ser x1, lo vamos a poder pasar como el psi1, el x2 va a ser el psi2 y el x3 va a ser el psi3, ¿sí? En este caso lo que tengo que hacer es el φ1 al φ1, este es el psi, entonces si se fijan es perpendicular y a su vez va a ser perpendicular con este que está acá. Entonces siempre va a ser perpendicular tanto a 1 como a 2. Entonces, por lo tanto, el φ1 sería coseno de 90, que sería 0. Entonces, el φ2 va a ser coseno de 90, que también va a ser 0. Y finalmente, el φ3 simplemente va a ser coseno de 0, que sería este eje que está acá. Entonces sería φ punto coseno de 0, que coseno de 0 me da 1 y me da finalmente φ3, ¿sí? De esta forma, yo puedo descomponer la velocidad angular simplemente como omega 1 igual a teta 1 más psi 1 más phi 1. E igualmente lo podemos hacer como omega 2 igual sería teta 2 más el psi 2 más, aquí es punto, y sería phi 2. Y análogamente para el omega 3. Si se fijan, estos tres básicamente lo podemos escribir como una matriz. Ahorita lo voy a escribir como una matriz cuando lo rellenemos, ¿sale? Entonces, aquí abajo voy a escribir omega 1, pues simplemente va a ser de lo que acabo de ver, sería teta 1, que sería este de aquí, más el teta 2 más 0. Entonces va a ser teta coseno de psi, ¿ok? Más, bueno, menos el teta punto seno de psi. ¿Ok? Y con el φ1, en este caso el φ1 vale 0 y el psi1 que es este que está aquí, entonces sería más psi punto coseno de phi seno de teta. Y ahí está cuánto vale omega 1. Cuando escribimos omega 2, simplemente hay que volver a escribirlo de lo que ya teníamos acá y así sucesivamente para cada uno de los tres. Si vemos la expresión, tenemos toda una parte que tiene que ver con teta, toda otra parte que tiene que ver con phi y toda otra parte que tiene que ver con psi. ¿Ok? Entonces esto lo que significa es que nosotros podemos escribirlo como una matriz, es decir, omega 1, omega 2 y omega 3. Y de este lado podemos escribir simplemente las matrices con los cosenos. Y de esta forma hemos logrado escribir las velocidades angulares en términos de los ángulos de Euler. ¿Con qué intención quiero escribir esto? Les decía, bueno, la idea principal es, en esencia, es escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿sí?
Entonces, bueno, cuando Euler hizo esto, básicamente también dijo hay un teorema de Euler referente al movimiento del cuerpo rígido, que básicamente en cualquier instante la orientación del cuerpo se puede especificar mediante una transformación ortogonal, cuyos elementos pueden ser expresados en términos de algún conjunto adecuado de parámetros. Conforme el tiempo avanza, la orientación cambiará, por lo cual la matriz de transformación será una función del tiempo, la cual podemos escribir simplemente como una función a de t, donde esta matriz a pues es esta que acabamos de, bueno, la que ustedes calcularon de tarea y la que calculé en el video pasado, ¿sí? Los ejes del cuerpo rígido son ahora elegidos de tal manera que coincidan con los ejes del espacio-tiempo. ¿Para qué? Para que sea una base ortogonal. Entonces la transformación inicial simplemente es una transformación de identidad. ¿Ok? Entonces en cualquier instante de tiempo posterior, esta matriz A de t va a diferir de la transformación de identidad debido al movimiento físico del cuerpo rígido. Entonces, por lo tanto, esta matriz A de t es una función del tiempo, continua del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que les decía? Los ángulos de Euler tienen información temporal a comparación de los cosenos directores que solamente me dan la información fija. ¿Sí? Entonces, de esta forma, se puede decir que la transformación evoluciona continuamente a partir de una transformación de identidad. Y en este sentido, Euler propuso un teorema que básicamente dice: el desplazamiento general de un cuerpo rígido en un punto fijo es una rotación alrededor de ciertos ejes. Posteriormente vino Chasles y generalizó este teorema. Lo voy a escribir aquí porque eso es muy importante. Entonces, pero en esencia el teorema de Chasles dice: el desplazamiento más general de un cuerpo rígido es una rotación más una traslación. Por lo tanto, la energía total es la energía cinética más la energía cinética rotacional. Vamos a ver a continuación es método de solución de problemas de cuerpo rígido y ecuaciones de Euler del movimiento. ¿Sí? En esencia lo que vamos a hacer es aprender a resolver los problemas ahora sí de cuerpo rígido. Para esto básicamente vamos a utilizar el teorema de Chasles. Lo que nos dijo Chasles es que el movimiento más natural de un cuerpo rígido es una rotación más una traslación. Por eso es muy importante aprender a separar estos movimientos. Por un lado vamos a tener las rotaciones y por otro lado la traslación. ¿A qué me refiero con las rotaciones? Por ejemplo, nosotros podemos tener este sistema X, Y, Z y simplemente puede estar rotando así como un cuerpo rígido. Pero si este sistema es un cuerpo rígido y aparte de rotar así, ¿qué pasa si está rotando y en el eje, pivoteando en el eje Z y aparte está rotando así a la vez? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si este sistema está rotando así? Entonces lo que va a pasar es que en lugar de tener un momento de inercia, va a tener tres momentos de inercia. ¿Sí? Y imagínense que este objeto está rotando y aparte de que está rotando, se está trasladando en el espacio. Entonces lo que voy a tener es las rotaciones más las traslaciones. Por eso es muy importante el teorema de Chasles, que básicamente dice: el movimiento más natural de un cuerpo rígido son las rotaciones más las traslaciones. Y es justo lo que Euler dijo para poder separar al cuerpo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a considerar un cuerpo rígido que está compuesto por n partículas y cada una de estas partículas podría tener o no necesariamente las masas diferentes. Entonces voy a considerar que tiene m alfa, ¿sí? Donde esta alfa en realidad va a correr desde 1, 2 hasta la enésima partícula. ¿Sí? Voy a hacer primero el caso discreto, después hacemos el caso continuo. Es decir, voy a analizar un cuerpo rígido que está compuesto por un montón de partículas, por un número n de partículas, donde esas n partículas podrían tener masas distintas, ¿sí?
Entonces voy a considerar que el cuerpo rígido se está moviendo y está rotando. Entonces, por lo tanto, la velocidad de esa partícula alfa va a ser la velocidad lineal más la velocidad angular. Recuerden que la velocidad la podemos descomponer como omega cruz r. ¿Sí? Esto en esencia es el teorema de Chasles y lo vamos a demostrar ahorita. ¿Okay? Donde les repito, la primera es la velocidad lineal y la segunda es también una velocidad, pero la velocidad de rotación. Por otro lado, sabemos que de la energía cinética para una partícula simplemente es un medio de m alfa en este caso por la velocidad alfa. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en la energía cinética simplemente esta alfa y elevarla al cuadrado y hacer toda la operación. ¿Ok? Simplemente me va a quedar omega cruz r y esto al cuadrado. Cuando nosotros desarrollemos esto al cuadrado, pues básicamente lo que me va a quedar es ahora, recordemos que para un cuerpo rígido sabemos que la suma de todas las masas básicamente es la masa total del sistema. Por lo tanto, la primera expresión la podemos reescribir simplemente como un medio de m b cuadrado, donde ahora esta m mayúscula es la masa total del centro de masa. Y la segunda expresión también podemos escribirlo lo mismo para la masa. Como esto es un escalar, como la masa es un escalar, entonces podemos meter la masa acá adentro. Simplemente me va a quedar como omega cruz m alfa r alfa. ¿Sí? O aquí me comí el alfa, porque esta es alfa. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta. Entonces, por lo tanto, este término de aquí, ahorita lo podemos reescribir. Y también podemos reescribir el último término. De mientras lo vamos a dejar tal cual. Listo. Si analizamos este segundo término, lo que tenemos simplemente es que B es igual a omega cruz. Y si utilizamos esta definición, lo que me va a quedar es el M por el R. ¿Sí? Que es básicamente la masa por la distancia. La masa por la distancia, pero del centro de masa. Si ahora hacemos un jueguito vectorial de esto, nosotros sabemos que esto podemos simplemente reacomodarlo vectorialmente, que me va a quedar m r cruz b, ¿sí? Es simplemente lo mismo. Recuerden que simplemente hice una rotación de este para acá. Entonces, cuando yo analizo este término que está entre paréntesis, me doy cuenta que vale cero. ¿Por qué? Porque es un producto cruz de la distancia con la velocidad, pero el cuerpo rígido se está trasladando para allá y en esta misma dirección también va la distancia, que en este caso es r. Entonces, como en este caso la velocidad y la distancia son paralelas, por esto es que este término vale cero. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podemos reescribir la energía cinética simplemente como un medio de m b cuadrada más un medio de m alfa por omega cruz el r alfa, ¿sí? Y si se dan cuenta, esto, y se me olvidó el cuadrado, esto es el teorema de Chasles, donde esto de aquí es la energía cinética traslacional más esta de aquí es la energía cinética rotacional de un cuerpo, ¿sí? Por eso les decía, es muy importante el teorema de Chasles. Pero ahora vamos a analizar un poquito más a fondo este término que está aquí al cuadrado. Si nosotros analizamos este término que está aquí al cuadrado, es como si tuviéramos simplemente un a cruz b al cuadrado, ¿sí? Y esto lo podemos poner simplemente como un a cruz b, producto punto, un a cruz b, ¿ok? Y para saber qué cosa es esto, pues es mucho más fácil utilizar un análisis tensorial, que eso en esencia ustedes ya lo saben hacer, en teoría. Entonces, recuerden, como aquí hay un producto punto, entonces puedo poner un epsilon y jk. El A sería el J, el B sería el K, el producto punto está aquí, entonces por lo tanto debería de empezar el epsilon también,
con un y con índices diferentes porque es otro producto cruz el que tengo acá. Le voy a poner LM, un AL, un BM, ¿sí? Y ustedes saben que esto lo podemos reescribir básicamente como las deltas, que sería el epsilon IJK, epsilon ILM, el AJ, el BK, el AL, el BM. Y como esta I y esta I son iguales, podemos utilizar el producto de las deltas. Y eso ya lo saben hacer. Entonces, por lo tanto, lo voy a hacer un poco más rápido y si tienen dudas, pues bueno, le regresan al video. Por lo tanto, la energía cinética rotacional la podemos escribir como un medio de este m alfa y ahora sería el omega menos el otro producto punto. Y si ahora expresamos el T rotacional en componentes, es decir, tengo un cuerpo rígido como el que estaba jugando hace rato, entonces por lo tanto no todas las velocidades van a ser la misma, es decir, no se está moviendo igual en X que en la dirección Y a la hora de que está rotando. Entonces eso quiere decir que cada eje puede tener velocidades angulares diferentes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacerlo a componentes, es decir, podemos considerar que la velocidad angular es iésima para la iésima partícula y por lo tanto el r lo vamos a escribir como el alfa i, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a escribir como el alfa i? En esencia este vector lo puede escribir como si tuviera componentes x en y, en y en j. Recuerden que a x le damos 1, entonces lo voy a escribir como alfa 1. Bueno, lo voy a escribir acá para que sea más sencillo. Entonces lo podemos escribir como el alfa, coma i, que básicamente es el x alfa 1, que va a ser el x alfa en 2 y que va a ser el x alfa en 3. ¿Sí? Que es como si tuvieran la partícula 1 en x, en y en z. La partícula 2 en x, en y en z y así sucesivamente cada uno. ¿Ok? Entonces a las r les voy a llamar x. ¿Por qué les voy a llamar x? Porque el r normalmente uno piensa que es para un radio y el x va a ser en coordenadas cartesianas, entonces voy a hacerlo todo en coordenadas cartesianas. Entonces, al reescribir el T rotacional, simplemente lo que nos queda es este omega, que va a seguir siendo igual. En lugar de el r, voy a poner el x cuadrada, entonces va a ser un alfa k menos, y ese producto que está al cuadrado lo voy a escribir simplemente como en análisis tensorial. Recuerden que en análisis tensorial no escribimos el cuadrado, sino que escribimos dos veces el producto, como lo que estoy haciendo aquí, j por x alfa, j. ¿Sí? Entonces, esto omega cuadrada, lo que voy a hacer es descomponerlo. Aquí llevo una i, perdón. Entonces, un omega cuadrada lo voy a descomponer como un omega j delta de ij. Recuerden que la delta simplemente funciona para contraer la omega. ¿Sí? ¿Con qué intención? Para que esta omega que está aquí la pueda escribir como un omega de i, omega j, delta de ij, que básicamente es el omega cuadrado que está arriba, pero si ahora ven tengo omega ij y acá tengo omega i y acá tengo omega j, eso significa que las puedo factorizar. Esa es la intención de meter ese delta ahí. Entonces, por lo tanto, al reescribir la energía cinética rotacional, simplemente me va a quedar un medio de la masa que ya tenía por este omega i, omega j por la delta. El x va a seguir siendo el mismo valor, ¿sí? Y el paréntesis, pues lo voy a quitar y simplemente voy a escribir, como les decía, son las mismas omegas, entonces lo podemos factorizar
Entonces puedo poner un medio de este omega i, omega j, y vamos a meter la masa aquí adentro. ¿Sí? Entonces, este elemento que está aquí entre corchetes es lo que definimos como el tensor de inercia y le llamamos I de IJ porque tiene componentes IJ, que va a ser definido como la masa alfa simplemente por la delta de IJ por el x cuadrada de alfa k menos el x alfa i, el x alfa j, ¿sí? Esto les repito, esto se le conoce como el tensor de inercia. De hecho, esa fue la intención de escribir el R porque en términos de X, porque R normalmente uno piensa que es como un radio o un vector y recuerden que todos los tensores están escritos en coordenadas cartesianas. Por eso es que no lo quise dejar en R. ¿Sí? ¿Qué significa este tensor de inercia? Si ustedes abren el tensor de inercia, lo que van a tener es, si se fijan, tenemos la delta, pero la delta ustedes saben que es una matriz en realidad de 3 por 3 con solamente elementos en la identidad y después llenamos. Entonces va a ser el I11. ¿Esto qué cosa es? Va a ser el M alfa por la delta de 11 por el X cuadrada alfa, ¿sí? Para la masa késima menos, entonces aquí me va a quedar el X alfa 1 por el X alfa 1, ¿sí? Esto es básicamente las coordenadas. Recuerden que el x1 con 1 en esencia es el x2 es el y y el x3 es el z. Entonces cuando yo corra esto que está aquí, el r cuadrada, ese va a ser simplemente el vector. Entonces este lo que me va a dar es el m alfa por el vector al cuadrado menos el xy al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué el xy al cuadrado? Porque tengo el 1, 1. Por ejemplo, si ustedes corren el i 1, 2, entonces van a tener el m alfa, o sea, la partícula, la masa alfa de la partícula, van a tener el delta 1, 2 por el x al cuadrado de alfa k menos el x alfa 1 por el x alfa 2, ¿sí? Pero recuerden que la delta de 1, 2 vale 0, entonces por lo tanto esto sería simplemente el m alfa por el x por y el x2 es el y, entonces esto sería el y alfa, es decir, la coordenada de la partícula en y en x de la partícula alfaésima. Y así pueden ustedes correrlo. Entonces cuando corren todo van a correr el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 y después el 3, 1. Entonces cuando corran esto, pues es donde les va a quedar una matriz. ¿Ok? Y esta es lo que se le conoce como la matriz de inercia, que es una matriz de 3 por 3, donde si se fijan la diagonal, es donde lleva básicamente la resta del vector, pero algo bien importante es que esta matriz, si se fijan, es simétrica, es decir, este elemento de aquí es el mismo que este elemento de acá, este es este, y este elemento es básicamente este. Entonces, en lugar de tener los 9 elementos, lo único que hay que hacer es calcular 6. ¿Sí? Los otros básicamente es una matriz simétrica, entonces lo podemos simplemente obtener. Esto es lo que les repito, se le conoce el tensor de inercia. Ahorita voy a hacer algo más sencillo y voy a colapsar el tensor de inercia para que les recuerde algo que ustedes ya conocen y han visto en física 1. Esto es el caso discreto. Si yo tuviera el caso continuo, es decir, tengo el caso discreto donde tengo, imagínense un montón de canicas que pudieran estar juntas o balines que tuvieran imancitos y ustedes tienen todos esos balines y los avientan. Entonces en el aire van volando ese montoncito, ese bonchecito de balines,
donde cada uno de los balines tenga una cierta masita individual. Podría ser que cada una de las masitas fueran iguales, eso va a ser simplificar muchísimo el problema, pero podría ser que cada masa de los balines sea diferente. Entonces lo que hay que hacer, por eso tenemos esa masa alfa, es decir, hay que correr esa masa alfa desde la masa 1, la masa 2 hasta la masa enésima de n número de balines, ¿ok? Pero si ustedes llegan a tener, por ejemplo, su botella de agua, entonces lo que hay que hacer básicamente es cambiar eso. O sea, ustedes saben que la densidad la pueden ver como masa sobre volumen. Por lo tanto, ustedes pueden diferenciar la masa y lo que van a tener es diferenciar del volumen. Entonces, en lugar de tener aquí en el tensor de inercia este m, van a tener un dm que lo podemos cambiar por un dB. Entonces, cuando nosotros hagamos eso en el tensor de inercia, este lo podemos reescribir como el tensor de IJ y va a ser la integral, pero ahora va a ser la integral sobre un volumen por la densidad, que esperemos que sea constante. Seguramente en la tarea podría haber alguno donde no sea constante. Entonces aquí voy a tener este al cuadrado, perdón, este debe de ser K menos, entonces ahora voy a tener el XY, el XJ y aquí el diferencial de volumen. ¿Sí? El XY y el XJ van a seguir jugando el papel de X y este K va a seguir jugando el papel de el radiovector para cada una de las partículas. Ahora bien, si nosotros regresamos a la energía rotacional, lo que teníamos era un medio. Recuerden que la energía rotacional la habíamos escrito como esto que está aquí, donde el corchete lo había puesto como el I, entonces todo el corchete es simplemente I. Si ahora reescribo la energía rotacional, pues va a ser un medio de las 2 omegas por el I. Entonces, donde es el omega I, el omega J por el I de IJ. Y así es como podemos expresar la energía rotacional. Físicamente, ¿qué significa esta expresión? Esto de aquí es la inercia que ustedes conocen, pero ahora es un tensor de inercia. Ustedes simplemente, cuando vieron en física 2 la inercia, tenían, por ejemplo, un cilindro que estaba rotando alrededor de su eje, o tenían un tubo que estaba rotando alrededor de un solo eje. Pero ahora, ¿qué pasa si tienen algo más exótico? Si tienen, por ejemplo, su lapicero y ustedes lo avientan y lo ponen a rotar, entonces ese puede rotar alrededor del eje Z, pero también puede rotar alrededor del eje Y también puede rotar alrededor del eje X, o sea, puede hacer 3 rotaciones, porque vivimos en un espacio 3 dimensional espacial. Bueno, vivimos en un espacio 4 dimensional, pero 3 son espaciales y una temporal. Entonces a lo que me refiero es que podría tener 3 velocidades angulares diferentes. Por eso es que en el ejemplo que hice cuando determinamos los ángulos de Euler, las velocidades angulares, por eso es que solamente existieron 3 velocidades angulares y no más, porque solamente vivimos en un espacio 3 dimensional espacial. Si nosotros viviéramos en un espacio, por decir algo, 5 dimensional espacial más uno temporal, entonces tendría 5 velocidades angulares. Y los ángulos de Euler, en lugar de ser 3, deberían de ser 5. ¿Sí? Entonces, esto está muy ligado en realidad al espacio. No estoy considerando la parte temporal. ¿Cómo consideramos la parte temporal? Pues simplemente que la velocidad depende del tiempo. Ahí es donde se está considerando la otra dimensión. Entonces, bueno, en general, ustedes pueden tener, les digo, ustedes lanzan su lapicero y este puede tener 3 rotaciones, es decir, 3 velocidades angulares, y eso por lo tanto les va a decir que no necesariamente va a rotar con la misma velocidad que rota en X a que rota en Y obviamente si tienen su lapicero no es la misma distribución de masa que va a tener en el eje X que va a tener en el eje Z. En el eje Y probablemente sea lo mismo, pero en el eje Z va a ser muy diferente. Entonces ahora la inercia va a ser lo que se le nombra un tensor de inercia. O algo más exótico, imagínense por ejemplo en los videos estos donde está un cuate haciendo pizza, que avienta la pizza al aire, ¿no? Y cae. Si aventara la pizza con otra rotación, entonces en realidad lo que tenemos es una masa que no está muy bien distribuida.
Entonces va a girar con diferente velocidad angular en X, en Y, en Z, y aparte su densidad de masa va a ser diferente en X, en Y, en Z. Entonces por eso es que necesitamos una expresión lo más general posible, que en este caso es esta expresión que está aquí. Ahora, si ustedes tienen algo mucho más sencillo y dices, bueno, mira, es que yo no tengo un cilindro y mi cilindro solamente lo estoy haciendo girar alrededor del eje Z, ¿sí? Lo estoy haciendo girar alrededor del eje Z. Entonces, por lo tanto, solamente voy a tener una velocidad angular, es decir, el I va a ser igual al J. Si ustedes hacen esto del I es igual al J, lo que van a tener es un medio de omega I, que eso es un producto punto que va a ser un omega cuadrada, y esta I que está aquí simplemente va a ser I, ¿sí? Y esto es lo que ustedes ya han tenido algo antes, que es la energía rotacional, que es básicamente un medio de la inercia por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta omega es la velocidad al cuadrado y esta I es simplemente la inercia. ¿Qué es lo que pasa con esta I? Pues el I y el I es igual, entonces esta presión que está entre paréntesis colapsa y simplemente lo que les queda es la integral del ρ de R cuadrada de B, que es como ustedes saben calcular la inercia en física 1, la integral del ρ por el R cuadrada por el diferencial de volumen, ¿sí? Y esto es la inercia que ustedes ya han trabajado, solamente que aquí es una inercia mucho más generalizada, por eso es que les decía, recuerden que Euler-Lagrange les da la misma información que Newton, pero en este caso es algo muchísimo más potente, ¿sí? Ustedes en Newton solamente pueden resolver un cilindro que está rotando, pero ahora podrían resolver un cilindro que está rotando así, y también está rotando así, y también aquí tiene y está rotando así, es decir, tiene tres rotaciones diferentes, o pueden considerar un cilindro que esté cargado. Imagínense que ustedes aquí le metan, no sé, arena de un lado y le metan grava de otro lado, entonces por lo tanto su densidad va a ser diferente y se va a bambolear bastante exótico. Entonces, esta maquinaria básicamente nos permite realizar ese tipo de cálculos. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí lo que tenemos es el tensor de inercia, ya sea en forma discreto, que es que el rojo que está ahí, o en forma continua, que es lo que puse acá abajo. ¿Cómo saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Fácil, a través de las velocidades angulares. Si solamente tengo una velocidad angular, entonces eso significa que solamente caigo aquí. Si tengo dos velocidades angulares, bueno, eso ya se vuelve un tensor. El tensor normalmente es fácil de calcular. Ahorita voy a hacer algunos ejemplos para que vean cómo colapsa este tensor, ¿sí? Ahora, algo que no he hecho hasta ahora es ustedes dicen, bueno, ok, tienes la energía cinética, que la pudiste separar en energía cinética lineal más energía cinética rotacional. Pero hasta ahora no hemos visto cómo meter esas energías dentro de las ecuaciones de Euler-Lagrange y por lo tanto escribir el lagrangiano, pero ahora para el caso rotacional. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Del momento angular sabemos que L es igual a R cruz P. En este caso lo voy a hacer para la partícula alfésima. Y también sabemos que el momento lineal simplemente es la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, esta velocidad lineal la vamos a descomponer en como la habíamos descompuesto al principio, en una velocidad lineal más una velocidad angular que tiene que ver con la rotación. Entonces, cuando yo sustituyo todo esto en el momento angular, básicamente lo que me va a quedar es aquí la masa. Si hacemos el primer término, este cruz B me va a quedar 0. Recuerden que es porque el hecho de que la velocidad va en la misma dirección que la longitud. Entonces ese término va a ser 0 y el otro término que me va a quedar simplemente es este de acá, el omega cruz, el R alfa, que esto lo podemos escribir simplemente como el M alfa por el R cruz, omega cruz, R alfa. Pero este término ustedes ya lo han trabajado en alguna tarea, entonces también saben que lo podemos expresar simplemente como un
m alfa por r cuadrada alfa omega menos, y aquí sería este por este punto omega. ¿Sí? Eso ya lo habían hecho en algún momento, lo que es el triple producto vectorial, o pueden buscar la identidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo al final del día? El momento angular en términos de esta expresión. Pero si yo factorizo esta velocidad angular, entonces lo que me va a quedar en esencia es el r cuadrada menos el r alfa por el r alfa. Y aquí va a quedar multiplicada la masa y los omegas. Eso es en esencia el tensor de inercia que ya habíamos visto hace rato. Entonces, esto básicamente lo que me dice es que el momento angular lo puedo escribir, el iésimo lo puedo escribir como el tensor de inercia de IJ por la velocidad angular jésima. Esta es una relación muy importante, que el momento angular es igual a la inercia por la velocidad angular. ¿Qué pasa si yo multiplico toda esta expresión por un medio? Entonces lo que tengo es un medio de omega i por Li, y esto va a ser igual a un medio de omega i, omega j por i de ij. Pero acuérdense que un medio de las omegas por la i es la energía rotacional. Entonces, al final del día lo que logré hacer es escribir la energía rotacional simplemente como un medio de omega i por L. Entonces la energía rotacional la podemos ver en términos del tensor de inercia o la podemos ver en términos del momento angular. Y formalmente aquí podemos quitar el producto punto y poner un vector. ¿Sí? Entonces podemos expresar la energía cinética en términos de la velocidad angular, que es equivalente. Bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange para el cuerpo rígido. Entonces sabemos que las ecuaciones de Euler-Lagrange son de esta forma. Entonces voy a considerar que L simplemente es la energía rotacional, es decir, no hay potencial. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, las ecuaciones de Euler-Lagrange pues simplemente van a ser de esta forma. Del Q punto menos la parcial del T rod respecto de Q. Donde aquí el Q, recuerden que son simplemente teta, phi y psi. ¿Okay? Hago énfasis en que creo que cuando escribí la matriz, este término ya lo habíamos calculado hace rato. Creo que este término lo escribí mal y le puse phi en lugar de psi. Ahí revísenlo. Cuando hice la deducción sí está correcto, pero a la hora de escribir la matriz y el otro término creo que lo escribí mal. Así es que por favor le corrigen. Bueno, entonces voy a hacer esto solamente para una variable, pero en general es lo mismo para los demás. Entonces, en particular lo voy a hacer para psi. Vamos a obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange para psi. Entonces, por lo tanto, d en dt del phi puntito menos la parcial del rho del psi debe ser igual a 0. ¿Sí? Algo importante aquí es, la energía cinética, recuerden que la energía cinética rotacional es un medio de i omega cuadrada. La energía cinética no depende de la psi, depende de la omega. Entonces lo que voy a hacer es una regla de la cadena para poder obtener esta derivada. Entonces lo vamos a poner como el t rotacional respecto del omega i por la parcial del omega i respecto del phi punto menos, y aquí también va a ser una regla de la cadena para poder obtener la derivada apropiadamente, ¿sí? Entonces por eso es que puse acá en la esquina las omegas. Entonces, ¿cuánto vale la parcial de omega 1 respecto de psi? ¿Okay? Entonces simplemente hay que derivar lo que está en la esquina derecha. Entonces esto simplemente es phi puntito seno de teta, la derivada del seno sería el coseno de phi, de psi, y aquí sería menos teta punto seno de psi. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan, la expresión que acabo de obtener básicamente es el omega 2. Entonces después el omega 2 respecto de psi. Cuando lo derivamos, entonces solamente depende el segundo término. Entonces aquí va a ser phi puntito seno de teta, le va el seno es menos, entonces aquí me va a quedar
seno de psi, y aquí va a ser menos teta punto, y aquí en lugar del seno va a ser el coseno de psi. Igual si ustedes factorizan el signo menos, lo que les queda es el omega 1. ¿Sale? Y finalmente el omega 3 respecto de psi, entonces este vale 0. Cuando derivamos el omega 1 respecto del psi punto, este vale 0. El omega 2 respecto del psi punto también vale 0. Y cuando derivamos el omega 3 respecto del psi punto, este vale 1. ¿Sí? Entonces, bueno, toda esta información la podemos ahora sustituir. Y finalmente, me falta derivar cuánto vale t. Entonces, la parcial del t respecto del omega, y pues simplemente hay que derivar esto. Recuerden que aquí en general es omega i, omega j. Se me olvidó. Entonces, por lo tanto, esto me va a quedar simplemente como si fuera una derivada de regla del producto del primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces eso me va a dar un 2 veces y me va a volar un medio. Y simplemente va a ser i por omega i. Entonces, ya teniendo esto, podemos sustituir esta información en esta expresión que está acá. Sustituyendo, entonces, lo que vamos a obtener sería el t rotacional está dado en términos del i y la derivada, entonces hay que correrlo. Entonces sería el i1 omega 1 por la derivada de omega 1 respecto de phi, que vale 0, más el i2, el omega 2 por la derivada de omega 2 respecto de phi punto, que también vale 0, más el i3, el omega 3 por la derivada de phi punto omega 3 respecto de phi, que vale 1. Entonces, esa sí me dio un valor. Más, bueno, perdón, menos, entonces sería la parcial de omega respecto de i, y otra vez hay que correrlo, sería el i1 omega 1 por omega respecto de phi, que es básicamente omega 2, menos i2 omega 2 por la parcial de omega 2 respecto de phi, que en este caso me dio omega 1. ¿Okay? De hecho aquí les había dicho que era menos omega 1, entonces aquí me va a dar un más omega 1. Y finalmente la última, que va a ser menos el i3, el omega 3 por la parcial de phi 3, que en este caso sería 0. ¿Sí? Entonces cuando reescribimos esto, simplemente me va a quedar que es la derivada en el tiempo de i3 omega 3 menos el i1 omega 1 omega 2 más el i2 omega 2 omega 1, y esto me va a dar 0. ¿Ok? Esta expresión también se acostumbra muchas veces a escribir simplemente como factorizada, porque si se fijan, tengo el omega 1, el omega 2, la única diferencia son los i's. Entonces, y aquí la inercia es un tensor que solamente depende de las distancias, no depende del tiempo, entonces eso es 0. Entonces, por lo tanto, puedo escribir simplemente como la derivada del omega puntito. Entonces voy a reescribir el segundo y tercer término factorizado simplemente como i1 menos i2 por omega 1, 2 menos, vamos a meter un menos, y sería la derivada del i, que decíamos que no le pega, solamente le va a pegar al omega punto. Entonces sería omega punto 3. ¿Ok? Entonces, esto solamente fue para phi. Lo que hay que hacer ahora es hacer lo mismo, pero para teta, y hacer lo mismo para phi. Entonces, por lo tanto, nos van a quedar otras dos expresiones muy semejantes a esta que está aquí. Si ustedes derivan esto y hacen las derivadas, que las cuales les recomiendo que hagan, lo que obtienen básicamente es y estas que están aquí son las ecuaciones de Euler,
pero bueno, son las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero para el cuerpo rígido. En particular son ecuaciones un poco pesadas porque básicamente esos i's son los tensores de inercia. Recuerden que era el tensor de inercia que habíamos calculado hace rato, y el I1, I2 y 3 pues son las componentes. Sí, en realidad, y algo bien importante, esto que puse aquí solamente es con energía cinética rotacional. Si en dado caso que tenga un problema, por ejemplo, les decía, si ustedes lanzan su lapicero, se está trasladando, entonces a esto son las ecuaciones de Lagrange solamente para la rotación. Hay que meterle las ecuaciones de Euler-Lagrange para la traslación, y entonces por lo tanto el lagrangiano nos va a quedar como el lagrangiano de traslación más la energía de rotación menos el potencial. Y este de aquí son las ecuaciones de Euler-Lagrange solo para la rotación. Les hago mucho hincapié en eso. ¿Ok? Entonces, esto es cuando nosotros estamos considerando toda esa parte. Nuevamente, ustedes pueden reescribir esto, estas omegas que están aquí puntito por el i, estas que están aquí, las pueden escribir también en términos del momento angular, porque recuerden que habíamos dicho que eso de aquí lo podíamos ver como la derivada del, bueno, no como el momento angular, entonces lo pueden escribir como la derivada del momento angular. Recuerden que habíamos puesto que Li era igual a I por omega I. Entonces pueden reescribir estos términos que están aquí en términos de la derivada, bueno, en términos del momento angular. Y también, bueno, es otra forma de escribir las ecuaciones de Euler para el cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces les hago mucho hincapié en que estas solamente son las ecuaciones de Euler del movimiento para el cuerpo rígido sometido a alguna fuerza neta. ¿Ok? Entonces, bueno, en conclusión, lo que hemos hecho hasta ahora fue obtener el tensor de inercia y obtener las ecuaciones del cuerpo rígido en forma de las ecuaciones de Euler-Lagrange, que solamente lo que puse en rojo son solo las ecuaciones de la rotación, no estoy incluyendo la traslación ni el potencial. A continuación voy a hacer unos ejemplos para que les quede claro cómo correr los índices para el caso discreto. Ejemplo: tres puntos materiales iguales están situados en A, 0,0, 0,A2A y 0,2A, A. Hallar los momentos principales de inercia correspondientes al origen y un sistema de ejes principales. Bueno, la idea es obtener el tensor de inercia. Entonces sabemos que el tensor de inercia es el que está escrito en rojo. En este caso me dicen que los puntos materiales, como no me dicen cuánto van en las masas, voy a considerar que todas las masas son iguales. Entonces este m alfa simplemente va a ser m. Eso va a compactar mucho. Entonces este x alfa recuerden que el x alfa es como si fuera el vector. Entonces en realidad el x alfa va a ser el r. Van a ser los r's, y los r son los vectores donde están ubicadas las masas. En este caso el r1 va a ser el 0, bueno, a, 0,0, y aquí va a estar mi x1, mi x2 y mi x3 o mi xyz, si lo quieren poner como x1, y1 y z1. Después voy a tener el r, y en lugar del alfa 1 ahora voy a tener el 2, que va a ser el 0, el a, 2a, y entonces ahora voy a tener el x2, el y2 y el z2. Y finalmente el otro alfa va a ser el r3, que ahora es 0,2a, a, que sería el x3, el y3 y el z3. ¿Sí? Así es básicamente como corren los alfas. O sea, este x alfa es el vector y estas son las componentes. Las que están restando son las componentes. Ahorita lo voy a cruzar. Entonces, antes de empezar a hacer todo, sustituir el tensor, voy a necesitar el r1 al cuadrado, porque este x que está aquí, recuerden que este es el r y lo voy a necesitar al cuadrado, es decir, necesito elevar estos vectores al cuadrado. Entonces el r1 al cuadrado es como si hiciera el r1.r1, que básicamente es a cuadrada. Entonces voy a hacer el r2 al cuadrado,
Si lo quieren ver así también es lo mismo. En este caso me va a quedar 5a cuadrada y finalmente el R3.R3, ¿ok? Que sería simplemente también 5a cuadrada, ¿sí? Y ahora ya tengo toda la información para poderlo sustituir al tensor. Este tensor, si lo reescribo, el IJ va a ser simplemente el M, porque todas las masas son iguales. Voy a tener el delta de IJ, voy a tener el R, alfa cuadrado, ¿sí? Coma, el K va a ser la coordenada, o sea, va a ser el R1, el R2 y así sucesivamente, pero en este caso, como solamente tengo 3, no lo necesito. Menos, entonces aquí van a tener los X alfa y los X alfa J, que básicamente son las componentes. Cuando corramos este tensor, vamos a correr el 1, 1, entonces esto va a ser M por el delta de 1, 1. El R va a ser el 1 al cuadrado, ¿sí? Menos, entonces aquí me va a quedar el alfa, estoy corriendo con el 1, entonces aquí va a ser para la partícula 1, x1, ¿sí? Entonces, ahora eso lo tengo que correr para todas las partículas, entonces va a ser más el delta 1, 1 con el R2 al cuadrado menos, entonces ahora lo que voy a tener es el x2, x2, ¿sí? Más, entonces voy a tener la delta de 1, 1 por el R3 al cuadrado menos el x3, ¿sí? Y cuando factoricen esto, pues me va a quedar el m por no. Recuerden que el delta 1, 1 simplemente vale 1, entonces es como si tuvieran R1 al cuadrado menos X1 al cuadrado más el R2 al cuadrado, el X2 cuadrado más, ¿sí? Recuerden, las alfas son las partículas, lo voy a poner por aquí, alfas son las partículas y las i's y las j's que están ahí son las coordenadas, ¿sale? Entonces, cuando sustituya esto, pues me va a quedar m por r1 al cuadrado, que ya está ahí arriba, que sería a cuadrada menos x1 al cuadrado, en este caso es esta componente que está aquí, entonces sería simplemente menos a cuadrada, más, le voy a poner los paréntesis que tenía acá arriba, más, entonces sería el r2 al cuadrado, que quedamos que era 5a cuadrada, menos el x2 al cuadrado, que en este caso el x2 al cuadrado es este que está aquí, que sería 0, ¿sí? Más el r3 al cuadrado, que entonces tendría que ser 5a cuadrada, menos el x3 al cuadrado, que sería este que está acá. No, perdón, sería este que está aquí, porque es el x3, no el z3, entonces sería 0, ¿sale? Y esto simplemente lo que me va a dar es 10m a cuadrado. Ahora vamos con el i1, 2. Bueno, primero normalmente corran la diagonal. Entonces sería el i2, 2. Entonces si le agarraron la onda, eso sería m. Ese sería el delta de 2, 2 y así sucesivamente todos. Entonces la delta de 2, 2 recuerden que vale 1. Entonces ahora lo que me va a quedar sería el r1 al cuadrado menos, y en lugar del x1 me va a quedar el x2, pero recuerden que el x2 es el y, entonces sería el y1 al cuadrado más, sería el r2 al cuadrado menos el y2 al cuadrado más el r2 al cuadrado, no, aquí es 3 al cuadrado menos el y3 al cuadrado, ¿sí? Nuevamente, cuando sustituimos estos, el r1 pues ya sabemos que es a cuadrada menos el y1 cuadrado, ahora es este término que está aquí, que vale 0, más el r2, que vale 5a cuadrada, menos el y2, que es este término que está acá, espero se vea cuando lo esté rayando, entonces sería
a cuadrada más el R3 al cuadrado menos el Y3 y espero se vea cuando estoy rayando que está acá arriba. Entonces sería 2A cuadrada, que sería 4A cuadrado. Aquí se me olvidó poner este que es 5A cuadrada. ¿Sí? Y cuando hacen el 2, 2, pues eso básicamente les queda 6MA al cuadrado. Y después para el I3, 3, pues va a ser básicamente lo mismo. Entonces aquí va a ser este R1 cuadrado menos, ahora va a ser el X3, 3, que es el Z. Entonces sería el Z para la masa 1 más el vector 2 con el Z del vector 2 más el vector 3 con el Z del vector 3. ¿Sí? Y cuando hagan esto les tiene que dar también 6MA cuadrada. Y bueno, finalmente vámonos con los elementos fuera de la diagonal, que sería el 1, 2. Aquí la delta de 1, 2, recuerden que vale 0. Bueno, la voy a escribir completa para que vean todo el proceso como es. Entonces sería la delta de 1, 2. Entonces aquí lo que me va a quedar sería el R1 punto el R2. No importa, no hay que hacerlo porque la delta vale 0 menos. Entonces aquí lo que me va a quedar es el X1, bueno, el X alfa 1 por el X alfa 2, ¿sí? Entonces eso es menos el M, el X alfa 1 por el X alfa 2, ¿sí? Eso básicamente lo que me dice es que tengo que hacer menos el M. Quedamos que el X1 es 1, entonces eso sería el X de alfa por el Y de alfa, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer multiplicar esto nuevamente sería menos M de, sería el X de la partícula 1 por el Y de la partícula 1 más el X de la partícula 2 por el Y de la partícula 2 más el X de la partícula 3 por el Y de la partícula 3, ¿sí? Entonces el X de la partícula 1, ahí se ve, sería simplemente A por el Y1 vale 0. Entonces pues sería más el X de la partícula 2, que en este caso vale A, no, vale 0, por el Y de la partícula 2, que vale A, más el X3 de la partícula, el X3 de la partícula 3, que vale 0, por A, el Y3, que vale 2A. ¿Ok? Entonces esto me dio que vale 0. ¿Sí? Voy a correr el otro para que también les quede igual. Entonces voy a correr el 1, 3. ¿Sí? Entonces si corren 1, 3 les va a dar el primer término de la delta se hace 0. Les va a dar menos el m del x alfa 1, el x alfa 3. ¿Ok? Eso lo que significa es el x alfa por el z alfa. Y aquí nuevamente hay que correrlo. O sea, sería el x de la partícula 1 por el z de la partícula 1 más el x de la partícula 2 por el z de la partícula 2 más el x de la partícula 3 por el z de la partícula 3. ¿Sí? Y esto les va a dar básicamente también 0. Y finalmente el término 1, 3. ¿Por qué finalmente? Porque recuerde que les decía que la matriz es simétrica. Entonces, si ya encontré el término 1, 2, encontré el 2, 1 y también encontramos el 3, 1. Entonces, esto va a ser menos el m de x alfa, 2, el x alfa, 3. ¿Sí? Entonces sería menos el 2 es el y, entonces sería el y alfa y el 3 es el z, entonces sería el z alfa. Y cuando lo corran va a quedar exactamente lo mismo, que sería el y de la partícula 1 con su z, el y de la partícula 2 con su correspondiente z
y el Y3 de la partícula, hoy esto no es Y, esto es Z3, ¿sí? Y este les queda menos 4ma cuadrada. Y finalmente, si ustedes llenan la matriz, entonces sería el IJ. Todas las masas son iguales, solamente tienen distancias a cuadradas, entonces esto lo podemos factorizar simplemente de esta forma. Y aquí adentro llenar los elementos de la diagonal, bueno, todos los elementos. Y aquí está la matriz de inercia, ¿sí? Ahora, si se fijan, el problema dice hallar los momentos principales de inercia y los correspondientes al origen del sistema de ejes principales. Momentos principales. Esto que obtuve fue el tensor de inercia. ¿Cómo obtienen los momentos principales? Pues básicamente lo que hay que hacer es la ecuación circular. Básicamente lo que me dice la ecuación secular es, lo que tengo que escribir es, en este caso es la matriz IJ menos el lambda por la matriz identidad. Y esto lo tengo que igualar a 0. ¿Sí? Entonces lo que tengo que escribir es esta matriz identidad y a cada uno restarle lambda. Pero recuerden que la matriz, esta que está aquí, la matriz identidad nada más es 1, 1, 1. Entonces en realidad lo único que me va a quedar simplemente va a ser el determinante de 5 menos lambda y aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar 0, 0, aquí sería 3 menos lambda menos 2, 0 menos 2 y aquí sería 3 menos lambda. Esto es lo que se le nombra la ecuación secular. Con esta ecuación secular lo que hay que hacer es hacer el determinante y el determinante debe de estar igualado a 0. Cuando ustedes hagan el determinante, lo que les va a salir simplemente es esto es el determinante, ¿sí? Pero esto está igualado a 0, entonces esto hay que igualarlo a 0. Y lo que hay que hacer es factorizar lo que me quedó aquí. Si ustedes factorizan esto apropiadamente, les va a quedar básicamente una expresión de este estilo. Donde, bueno, de aquí podemos leer muy rápido que entonces el lambda 1 va a ser igual a 1, el lambda 2 va a ser igual a 5 y el lambda 3 también va a ser igual a 5. Obviamente estos 5 hay que multiplicarlo por el 2m cuadrado, o sea, 2m a cuadrada, aquí también por el 2m a cuadrada y aquí también por el 2m a cuadrada. Y ahí están lo que se le nombran los momentos principales, es decir, hay que sacar el tensor de inercia, hacer la ecuación secular, que es el tensor de inercia menos un lambda por la matriz de identidad, que lo único que pasa es que a la diagonal aparece el lambda ahí. Como es una matriz de 3 por 3, aparece una ecuación de tercer grado, se resuelve el polinomio y obtiene los tres valores. Esos tres valores son los que se le conocen como los momentos principales. ¿Sí? Y así es como se resuelve este tipo de problemas. Bueno, antes de continuar quiero hacer énfasis en que no quiero que se queden con la idea de que ahora todos los problemas relacionados con rotaciones se tienen que resolver a través del tensor de inercia. Sí, o sea, hay problemas que son muy sencillos, que simplemente lo que hay que hacer es agregar la energía cinética. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un problema sencillo, el lagrangiano simplemente va a ser la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación menos el potencial. Recuerden, por ejemplo, algo sencillo en una dimensión sería un medio de m de x puntito al cuadrado, más la energía cinética de rotación, que recuerden que es un medio de i omega cuadrada, menos el potencial, donde está i simplemente es la inercia, solamente va a haber una inercia, y la omega es porque solamente va a haber una velocidad angular, ¿ok? Si tienen sistemas donde solamente exista una inercia o una velocidad angular, no es necesario calcular el tensor. De hecho, ustedes podrían calcular el tensor y quedarían en la inercia pues estándar. Pero en ese contexto pues mejor hay que integrarla directamente y no tener que calcular el tensor, es mucho más laborioso. Voy a hacer un ejemplo sencillo referente a eso para que les quede claro. Dice, un tubo largo delgado de masa m se hace pivotear de manera que puede girar
sin fricción en el plano YZ. Una varilla delgada de masa M y longitud L se desliza sin fricción dentro del tubo. Escriba el lagrangiano del sistema. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está el tubo hueco y básicamente la cosita azul se va a deslizar. Cuando el tubo esté en la parte de arriba, la cosita azul va a estar abajo. Entonces, cuando el tubo esté en la parte de abajo, pues la cosita azul pues va a estar abajo. Entonces, la cosita azul básicamente va a subir y va a estar bajando, va a subir y va a estar bajando, va a subir y va a estar bajando y va a ser como una especie de estrella o algo así. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que resolver aquí es, solamente tengo un tubo, por lo tanto voy a tener una inercia. Entonces, el sistema está rotando, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es considerar que no tengo un tubo, que simplemente lo que tengo es esto y tengo una masita que está rotando. Recuerden que para tener una masita rotando, pues lo que conviene utilizar es coordenadas polares. Entonces, por lo tanto, la energía cinética pues simplemente va a ser un medio, en este caso, de la masa por el r puntito cuadrado, el r cuadrada, teta puntito cuadrado. ¿Sí? Que esa solamente va a ser la energía de la masa, de esta masa azul que está ahí adentro. ¿Sale? Entonces, listo. Después, lo que tengo que hacer es considerar la inercia, lo que les decía, la energía rotacional. Sabemos que la energía rotacional es un medio de I por m omega cuadrada. ¿Cómo calcula en este caso la inercia? Bueno, la inercia para un solo objeto, pues simplemente va a ser la integral. En este caso va a ser una dimensión. Entonces, el tubo está pivoteando aquí, tiene una distancia L. Voy a integrar de 0 a L de x al cuadrada de ρ de x. ¿Sale? Cuando nosotros integramos esto, pues básicamente lo que me queda es ρ por L al cubo sobre 3. Pero hay que tener en cuenta, bueno, pueden abrir la densidad si quieren, ¿no? Como la densidad la pueden abrir como masa entre longitud, entonces por lo tanto aquí les puede quedar el tubo tiene una masa m minúscula. Entonces esta sería m por L cuadrada sobre 3, ¿sí? Donde estoy considerando que ρ es más densidad lineal de masa, que en este caso sería masa sobre longitud, ¿ok? Y el potencial, pues simplemente es el potencial de este sistema que está acá, el estándar, ¿sí? Entonces, V simplemente sería el mgr seno de teta, ¿ok? Entonces, otra vez, ahí va. La energía cinética, primero veo que tengo una masita que está girando, que sería esto. Como es una masa que está girando, me conviene utilizar coordenadas polares. Está cambiando la distancia y está cambiando el ángulo. Por eso hay dos ángulos, r puntito y teta cuadrada. Después tengo un tubo, pero el tubo, o bueno, una varilla delgada de masa m. Entonces, como tengo un tubo que está rotando, pues necesito calcular su inercia. Si tuviera un tubo, pero de masa despreciable, entonces eso sería un problema estándar que lo puedo ver como una masita dando vueltas sin el tubo. Pero en este caso, como está el tubo, necesito calcular la inercia del tubo. El tubo está pivoteando en este punto, tiene una longitud que le llame L, entonces por lo tanto hay que integrar desde 0 a L. ¿Cómo integramos la inercia? Pues simplemente la integral de 0 a L de r cuadrada, en este caso el r va a ser x, estoy considerando que este eje es x y estoy considerando una densidad lineal del tubo, simplemente masa entre longitud, ¿sí? Por lo tanto, ahí está la inercia. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues escribir el lagrangiano. El lagrangiano simplemente va a ser un medio de este m, r puntito cuadrado, más r cuadrada, teta puntito cuadrado, ¿sí? Más un medio de la inercia, que sería el m l cuadrada sobre 3, ¿sí? Por la velocidad angular, pero en este caso la velocidad angular del tubo pues es la misma de la masa,
O sea, el tubo está rotando aquí, no está rotando sobre sí mismo. O sea, a ver si no saturo la imagen. El tubo simplemente está girando así, con una velocidad angular pues igual a la masa cuando está girando. Entonces, por lo tanto, la velocidad es teta. Si el tubo estuviera rotando sobre este eje, entonces tendríamos que considerar una segunda velocidad angular y tendríamos que considerar una segunda inercia. Tampoco es necesario calcular el tensor porque el objeto es bastante sencillo. Les repito, el tensor solamente está destinado cuando tienen cosas bastante complicadas que no son homogéneas o que sí son homogéneas pero están pivoteando un poco medio raro, ¿ok? Como los problemas de la tarea. Entonces, en este caso, solamente tengo una velocidad angular que en este caso va a ser teta punto, ¿sí? Menos el potencial. Entonces sería menos mgr seno de teta. Y ahí está el lagrangiano, donde hemos incluido ahora la parte que tiene que ver con la energía cinética rotacional, ¿sí? Es decir, ahora el lagrangiano ya es algo más completo, donde tenemos la energía cinética traslacional, la energía cinética rotacional y aparte el potencial. Si tuviéramos visto un curso un poco más extenso, entonces hubiéramos podido incluir fricción, ¿sí? Donde podríamos ya incluir todo lo de mecánica estándar, ¿sí? Pero básicamente hasta este punto es donde me quedo. Lo que quiero que les quede claro es el tensor de inercia solamente se ocupa cuando tienen cosas que no son completamente homogéneas o cuando están pivoteando de una forma así rara y que ustedes lo avienten o algo así. Entonces, por lo tanto, si el movimiento no va a ser muy simple, va a ser bastante complicado y hay que calcular el tensor de inercia. Cuando tienen objetos, por ejemplo, en este caso tengo un tubo que es simplemente una varilla, un cilindro, puedo calcular el momento de inercia simplemente integrando. Si el tubo estuviera pivoteando alrededor, como lo puse en esta imagen así, alrededor del eje Z, también se podría calcular la inercia integrando. No es necesario calcular el tensor, si el tensor solamente para las cosas que les especifique. Entonces, hasta este punto, el lagrangiano lo vamos a escribir como la energía cinética de traslación más la energía cinética rotacional menos el potencial. ¿Sí? Si solamente tengo una inercia, bueno, va a ser así. Si tuviera dos inercias, entonces sería, aquí iría más un medio de la inercia 2 por la velocidad angular. Habría que ver qué velocidad angular, si hay una velocidad angular 1 o hay una velocidad angular 2 y así sucesivamente. ¿Sí?